Buenos días nuevamente. En esta oportunidad pues vamos a reflexionar un poco sobre este tema de la liturgia y los laicos, o la liturgia en la vida de los laicos en la iglesia. Y quisiera tener esta frase, una frasecita que nos puede iluminar un poco este encuentro. Celebra la liturgia con dignidad y vive tu vida con rectitud. Yo creo que esta frase recoge de alguna manera lo que es la liturgia y lo que es la vida del laico. Celebra la liturgia con dignidad y vive tu vida con rectitud. Hoy vamos a conocer un poco lo que es la liturgia y la importancia que tiene en la vida de los fieles. La liturgia no podemos verla como algo lejano, ¿no? Como algo por allá retirado, como algo extraño a nuestra vida cotidiana, como si la liturgia no tuviera nada que ver con nosotros. A veces se piensa que con asistir a las celebraciones litúrgicas, ya con eso es suficiente para decir que estuve en misa, o que estuve en un bautismo, o que estuve en la liturgia. No basta con estar ahí, es necesario querer estar ahí y saber estar ahí, ¿no? Es necesario querer estar en la liturgia y saber estar en la liturgia. No basta con estar ahí. Para poder participar con provecho de la liturgia, es necesario que comprendamos un poco qué es la liturgia, ¿no? ¿Qué es la liturgia? ¿En qué consiste? ¿Cómo influye en nosotros la liturgia? Antes de comenzar a hablar de la liturgia, es importante que nos preguntemos por un instante, ¿qué es ser cristiano? ¿Qué es ser cristiano? Muchas veces la respuesta se queda en el aire o en ideas sueltas. La misma palabra cristiano está en boca de muchos, incluso de aquellos que forman comunidades fuera de la iglesia y se hacen llamar cristianos, iglesias cristianas. ¿Pero qué es ser cristiano? Algunas veces nos olvidamos que ser cristiano implica el misterio mismo del ser humano en comunión con la Santísima Trinidad. Ser cristiano significa unirnos en Cristo, hacernos uno en Cristo, estar en comunión con Cristo. Y si estamos en comunión con Cristo, estamos en comunión con la Trinidad, con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Por lo tanto, si nosotros de verdad somos cristianos, no podemos estar divididos. No podemos dividir la iglesia de Cristo. ¿Y por qué pregunto esto? Porque para vivir bien la liturgia, pues es necesario tomar conciencia de que somos cristianos. No podemos celebrar la liturgia de cualquier manera, sino como cristianos, unidos en Cristo. Por eso preguntémonos, ¿cómo me relaciono yo con la liturgia? ¿Qué relación tengo yo con la liturgia? De aquí depende nuestra vida cristiana. Porque si la liturgia es solamente la repetición incesante de una manera rígida de unos ritos que deben celebrarse de esta manera o de la otra, entonces nos quedamos en una liturgia árida, en una liturgia seca, sin espíritu. Diríamos casi como una liturgia muerta, es decir, como si fuera una obra de teatro, repetir por repetir sin darle como ese espíritu que tiene la liturgia. La comprensión de lo que es ser cristiano y la manera como concebimos el ser cristianos implica cómo vivimos la liturgia. Porque eso implica la manera pues, de ver cómo comprendemos nosotros, cómo asumimos, por ejemplo, los sacramentos,
el sentido de los sacramentos, las celebraciones, las prácticas que tenemos, los ritos, tantos elementos que conforman la liturgia. Eso lo podemos notar no solamente en los fieles laicos, que muchas veces tienen una formación muy básica o a veces no tienen formación litúrgica. Pero también hay muchos religiosos, monjas, monjes, incluso sacerdotes, que no tienen buena formación litúrgica, que aunque estudiaron liturgia en el seminario o en la universidad, sin embargo, no aprendieron lo que es la liturgia, porque podemos tenerla de pronto en la mente, pero no en la vida. Así, por ejemplo, algunos concilios locales y también universales de la Iglesia, como por ejemplo el Cuarto Concilio de Letrán o el Concilio de Trento ya en el siglo XVI, se vieron en la necesidad de establecer algunas orientaciones sobre la manera como se estaban celebrando algunos sacramentos, porque había ciertos excesos, cierto maltrato en la celebración de los sacramentos, de la liturgia, y por eso algunos concilios tuvieron que intervenir. Actualmente, en el contexto del posconcilio, ¿cuál fue el último concilio que tuvimos? ¿El último concilio de la Iglesia Universal? Concilio Vaticano II, ¿sí? El Concilio Vaticano II también ha sido un concilio que ha tocado la liturgia, y este concilio ha tocado la liturgia de una manera muy especial. En este contexto posconciliar se ha visto necesario presentar algunas orientaciones, por ejemplo, por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe o la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, por ejemplo. Dentro de la Curia Romana hay una congregación que se encarga de la liturgia, que se encarga de velar para que se celebre bien los sacramentos y la liturgia, y es la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Así se llama esa congregación, Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Entonces, como hemos presentado brevemente, como en esta pequeña introducción que estoy haciendo, no sé hasta qué horas de pronto me puedo extender, si me extiendo demasiado. Como hemos presentado ahora, hay varios elementos que nos permiten adelantar una reflexión productiva para nuestra vida en torno a la liturgia. Primero, es importante ser cristianos, tomar conciencia de que somos cristianos, ¿no? No somos cualquier cosa. No somos cualquier grupo, cualquier club social, cualquier club de amigos. Somos cristianos. Y no, cuando hablamos de cristianos no pensemos en las sectas, pensemos en la iglesia que Cristo fundó, ¿no? La iglesia católica. Una en Cristo. Primero, ser cristiano. Segundo, la comprensión y la vivencia de la liturgia. Importante eso, comprender qué es la liturgia para poder vivirla. Dentro de la liturgia tenemos entonces los sacramentos que nos llevan todo esto a la comunión con la iglesia. Bien, entonces retomando un poco este tema de la liturgia, vivir la liturgia o ser cristiano no es solamente decir que participé de la misa. No, ya fui a misa, ya cumplí con ir a misa, como si fuera una cosa que toca ir a las malas. No, ya cumplí con ir a misa, o ya salí de eso, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen, no, es que el chinito tenía que bautizarlo, y a veces esperan que el niño ya crezca para hacer bautismo, confirmación y primera comunión y ya salir de eso. Qué tristeza cuando pensamos así, ¿no? Salir de eso. Es que hay que salir de las cosas de Dios, hay que desechar rápido las cosas de Dios. Eso es producto de una mala comprensión de la fe.
una mala comprensión del ser cristiano. Si nosotros queremos profundizar en nuestro modo de ser cristiano, lo podemos lograr si profundizamos, si comprendemos y vivimos mejor la liturgia que nuestra Madre la Iglesia nos ofrece todos los días. Una de las maneras, o de la mejor manera de ser cristiano, es vivir bien la liturgia. El Concilio Vaticano II, la Sacrosanctum Concilium, que es el documento por excelencia que se dedica a la liturgia, dice que la liturgia es la fuente, el culmen y la fuente de la vida de la Iglesia. ¿Qué significa culmen y fuente? Culmen pues es lo más alto a lo que podemos llegar, y fuente es de allí donde vamos a alimentarnos todo el tiempo. Sin la liturgia no tiene sentido nuestra vida tampoco, nuestra vida cristiana. La liturgia entonces podríamos definirla como, bueno, hay muchas definiciones, una muy breve que podríamos dar es: la liturgia es el corazón de la vida de la Iglesia. La liturgia es el corazón de la vida de la Iglesia, y sabemos qué es el corazón, lo importante que es el corazón en nuestra vida. Si no funciona el corazón, no funciona lo demás, ¿verdad? El Concilio Vaticano II, en el número 7 de la Sacrosanctum Concilium, que les decía ahora, esa constitución sobre la Sagrada Liturgia, dice lo siguiente: de la liturgia dice, es la obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados. Cristo asocia siempre consigo a su amadísima esposa, la Iglesia, que invoca a su Señor y por él tributa culto al Padre Eterno. Miren esta definición tan bonita. Es la obra más grande por la que nosotros alabamos a Dios, glorificamos a Dios, la liturgia. Pero al mismo tiempo, o diríamos nosotros para beneficio nuestro, somos santificados por Dios a través de la liturgia. Si nosotros comprendiéramos eso solamente, ya con eso sería suficiente para que pudiéramos vivir bien la celebración litúrgica, cualquiera de los sacramentos. Saber que cuando celebramos la liturgia estamos glorificando a Dios, estamos alabando a Dios, estamos relacionándonos con Él, estamos relacionando con Él con amor, con ternura, sintiéndonos amados por Él. Y que también a través de la liturgia al mismo tiempo el Señor nos está santificando, está limpiando nuestro espíritu, nuestra vida. Por eso es tan importante conocer lo grandioso que es la liturgia. Pero lamentablemente muchas personas no están educadas para comprender qué es la liturgia. La invitación es a que conozcamos la verdad que ella implica y la belleza que ella contiene. Estos son dos aspectos que quisiera desarrollar en este punto, en esta charla de hoy: la verdad y la belleza de la liturgia. Verdad y belleza van juntas en la liturgia. ¿Cuál es la verdad y cuál es la belleza en la liturgia? Cuando hablamos de verdad, hacemos referencia a todo el contenido del misterio de Dios que se nos ha revelado en Cristo y que se nos hace presente a través de los ritos, a través de las ceremonias, a través del culto divino, a través de las celebraciones de los sacramentos que hacemos en la liturgia. ¿Por qué? Porque en la liturgia no celebramos cosas falsas. En la liturgia no estamos engañando a nadie. En la liturgia no estamos cantando al aire, a las nubes, no le estamos cantando a un árbol, no le estamos cantando a cosas que no existen, no estamos alabando algo incierto. ¿Con quién nos estamos relacionando en la liturgia? Con Dios, con nuestro Padre, con la Trinidad. Por lo tanto es verdad, la liturgia encierra una gran verdad. Ahora, cuando hablamos de belleza, no estamos hablando de apariencias externas o de un esteticismo ritual, cuidando solamente el formalismo exterior, ¿no? Las cosas exteriores. La belleza, como la verdad, siempre genera asombro. La belleza genera asombro. ¡Ay, mire eso tan bonito! Mire eso tan chévere, tan lindo, vea eso. Mire esos colores, mire esa textura, mire esa forma, mire esas dimensiones. La belleza produce asombro, igual que la verdad.
Y cuando se refiere al misterio de Dios, entonces esa belleza conduce a la adoración. Cuando nosotros nos damos cuenta de la belleza de Dios, nuestra respuesta es adorarlo. Dice la Sacrosanctum Concilium en el mismo número 7, dice: para realizar una obra tan grande, Cristo está siempre presente en su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Cristo está siempre presente en su iglesia. Y dice, de manera especial en la liturgia. De manera especial en la liturgia. Si nosotros comprendemos eso, podemos empezar a celebrar la liturgia de una manera distinta, porque nos damos cuenta que allí está Cristo presente. No es una obra de teatro, es Cristo que está ahí, estamos con Él. Dice el concilio, continúa: está presente en el sacrificio de la misa, sea en la persona del ministro, entonces en el sacerdote que está presidiendo la Eucaristía, allí está Cristo presente, ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes, el mismo que entonces se ofreció en la cruz. Está presente también, dice, sobre todo bajo las especies eucarísticas, el pan y el vino consagrado, allí está Cristo, también está presente allí. Está presente con su fuerza en los sacramentos. En todos los sacramentos Cristo está presente, porque si Él no está presente, de nada sirven los sacramentos. Si Cristo no está presente, ¿para qué celebramos los sacramentos? De modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra. Cuando la palabra de Dios es proclamada, allí nos habla Cristo. Pues cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. Está presente, por último, cuando la iglesia suplica y canta salmos. El mismo que prometió: donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Qué importante es comprender esta verdad de la liturgia. Esta verdad de la liturgia. Si la comprendemos, entonces podemos comprender también en qué consiste la belleza. La belleza de la liturgia podemos comprenderla desde 2 aspectos fundamentales. Bien, pero antes de pasar a la belleza, ¿se comprende lo que es la verdad en la liturgia? ¿Cierto? En relación con ese misterio de Dios que se nos hace presente. Y eso es verdad, eso es cierto. La belleza en la liturgia podríamos, o me atrevo a presentarla desde 2 puntos, o desde 2 dimensiones. En primer lugar, la liturgia es el lugar, es la expresión del que es verdadera y plenamente bello, que es Dios mismo. Por eso la liturgia es bella, porque allí se hace presente el que es plenamente bello, que es Dios. La belleza de Dios manifestada a través de su Hijo amado, de su Hijo predilecto, como dice el Salmo 45, el más bello entre los hombres. San Agustín tiene un sermón, algunos sermones muy bonitos en torno a este punto de la belleza del Señor en la fealdad de la cruz. Allí en medio de su sangre, de sus heridas, de su despojo, lleno de saliva, de golpes, de sudor, de tantas cosas. Si uno viera a una persona así, uno diría: esta persona es feíta, o sea, está maltratada, está vuelta a nada. Como dice el profeta Isaías, no parecía hombre. ¿Se acuerda? El profeta Isaías no parecía hombre, no tenía aspecto humano. Y San Agustín dice: ahí Jesús era el más bello de los hombres, porque en esa fealdad de la cruz, en ese dolor de la cruz, se estaba manifestando lo grande de su amor y de su misericordia hacia nosotros, y eso hace que sea el más bello, ¿sí? Y esa belleza es la que encontramos nosotros en la liturgia. La belleza de la liturgia está en que ella nos permite el encuentro con el misterio de Dios manifestado en Cristo. Ahí está la belleza de la liturgia. Nos permite encontrarnos con el verdaderamente bello que es Cristo. En la liturgia no vivimos de recuerdos del pasado, ¿no? Como cuando uno mira una foto y dice: ay, sí, mire eso, cuando yo tenía 15 años, ¿no?
cuando yo podía correr, cuando yo podía hacer una cosa y otra, sino que en la liturgia nosotros hacemos parte del acontecimiento de salvación, es decir, lo que nosotros recordamos hoy como pasado en el tiempo, la liturgia nos permite hacerlo presente en el hoy de nuestra vida, ¿sí? Siempre en el hoy. Así, por ejemplo, cuando participamos de la Eucaristía, no estamos simplemente repitiendo algo que se hizo hace muchos siglos en la última cena, porque eso sería como una obra de teatro, sino que en realidad, gracias a la liturgia, estamos participando en ese único acontecimiento de la última cena. Estamos ahí con Cristo y los apóstoles en la última cena. Tanto es así que podemos escuchar al Maestro. Se nos lee la palabra de Dios. Tanto es así que podemos comer su cuerpo y beber su sangre, como lo hicieron los apóstoles esa vez allá en la última cena. Pues nosotros, gracias a la liturgia, podemos participar de eso también. Dice bellamente el Papa Francisco en una carta que publicó hace poco, muy bonita, sobre la liturgia, que se llama Desiderio Desideravi. Dice el Papa en el número 11, dice: en la Eucaristía y en todos los sacramentos se nos garantiza la posibilidad de encontrarnos con el Señor Jesús y de ser alcanzados por el poder de su Pascua. Miren qué bonita afirmación la que hace el Papa aquí. En la Eucaristía, en todos los sacramentos. ¿Cuántos sacramentos son? 7. En todos los sacramentos debemos tener la plena confianza de que nos encontramos con Cristo. Si no, no tendría razón de ser el sacramento. ¿Y cuál es la otra confianza o la otra alegría que nos da la liturgia? Que a través de los sacramentos, a través de la liturgia, nosotros somos afectados, positivamente hablando, por la Pascua del Señor. O sea, la Pascua del Señor nos llega a nosotros, ¿sí? Entonces miren lo grande que es la liturgia. El poder salvífico del sacrificio de Jesús, de cada una de sus palabras, de cada uno de sus gestos, su mirada, sus sentimientos, nos alcanza en la celebración de los sacramentos. Dice el Papa: yo soy Nicodemo y la samaritana. Yo soy el endemoniado de Cafarnaún y el paralítico en la casa de Pedro. Yo soy la pecadora perdonada y la hemorroísa, la hija de Jairo y el ciego de Jericó, Zaqueo y Lázaro, el ladrón y Pedro, todos perdonados. Yo soy eso. Yo soy ese que se encuentra con Cristo en la liturgia y somos sanados por Él en la liturgia. El Señor Jesús, que inmolado ya no vuelve a morir y sacrificado vive para siempre, continúa perdonándonos, curándonos y salvándonos con el poder de los sacramentos. A través de la encarnación, que es ese gran misterio de salvación de Dios, la encarnación, es el modo concreto con el que nos ama. Tanto nos ha amado el Padre, dice Jesús, que nos ha enviado a su único Hijo. Tanto nos amó el Padre que nos envió a su Hijo. Esa es la encarnación. Este es el modo con el que se sacia esa sed que nosotros tenemos, y es el modo con el que sacia esa sed de nosotros que ha declarado en la cruz. Tengo sed, dice Jesús, tengo sed de ustedes, de su amor. Entonces, esa es la primera dimensión de lo que es la belleza en la liturgia: ver la belleza de Dios, ver cómo Dios nos santifica, cómo Dios nos reedifica, cómo Dios nos levanta. El segundo lugar, la segunda dimensión, digamos, de la belleza de la liturgia, se manifiesta a través de la celebración decorosa y cuidadosa, así como de los lugares que se usan para la liturgia. Entonces ahí sí estamos hablando ahora de la belleza que nosotros podemos ver a través de las cosas que usamos en la liturgia. Espacios limpios, qué bonito entrar uno a un templo donde esté limpio el templo, ¿no? Adecuado para las celebraciones.
que inviten a la oración, que inviten a la alabanza, que inviten a adorar a Dios. A veces hay algunos templos donde a veces la gente entra y deja ahí las bolsas de Cheetos, la de las papas, dejan ahí las botellas de plástico de té, de agua, lo que sea, dejan bolsas por ahí. Qué feo eso, ¿por qué? Porque es que es un lugar sagrado, mi casa es casa de oración, dice Jesús. La celebración de la liturgia debe ser cuidadosa, bellamente cuidada. La manera como, por ejemplo, se proclama la palabra de Dios. Qué importante proclamar bien la palabra de Dios, leer bien la palabra de Dios en la liturgia. Que no se entiende nada. O que se coman palabras o que digan lo que no está. ¿Por qué? Porque es que se está hablando de la palabra de Dios, no es mi palabra. Yo estoy prestando mi voz para que Dios a través de mí hable a los que están ahí escuchando. Por eso es que es importante que se proclame bien la palabra de Dios. La dicción, ¿no? La pronunciación, la claridad, la buena entonación. Asimismo, por ejemplo, el canto también es supremamente importante, el canto. No se debe cantar cualquier melodía simplemente porque está de moda o porque me gusta a mí. Y a veces cometemos un error, los católicos, los cristianos, a veces cometemos errores. Cantamos cantos que no son litúrgicos. En esto la Iglesia ha publicado muchos textos. Desde Pío X para acá se han publicado muchos textos sobre el canto en la liturgia. Por ejemplo, una de las normas que ha pedido la Iglesia es que por favor no se canten cantos reconocidos por otras iglesias protestantes o otras iglesias que no son católicas, que no están en comunión con la Iglesia. ¿Por qué? Porque eso crea confusión en la gente. Que se canten cantos que realmente sean litúrgicos. Hay cantos en la Eucaristía que no se deben cambiar, y a veces porque dicen, por ejemplo, el santo, entonces porque dice santo, santo, ya con eso puedo meter cualquier canto que diga santo, y resulta que no, ¿verdad? Pero bueno, eso sería tema para otra cosa, ¿sí? Es que tengo, o sea, a mí me salta siempre una duda y yo como que nosotros somos católicos, pero cristianos. O sea, Ese pero es como que lamentablemente somos cristianos. no, o sea, lo que pasa es que yo cuando me preguntan, digo soy católica cristiana o cristiana católica, o a veces digo soy cristiana. Claro, somos cristianos y primero que ellos. Sí, cierto, porque Claro. creemos en Cristo. Sí. Yo pienso que se le ha dado un direccionamiento a ellos como mal, o sea, ellos son cristianos, pero nosotros también somos cristianos. Sí, mira, ese es un punto importante que a veces la gente se confunde. A veces la gente le da como miedo de decir yo soy cristiano. Claro que soy cristiano. Soy cristiano, ¿por qué? Porque sigo a Cristo, porque el bautismo me unió profundamente a Él y soy uno con Cristo. Sí, exacto, soy hijo de Dios en Jesucristo. Ellos también son cristianos, pero a medias, porque un buen cristiano debe estar en comunión y ellos están en división, están divididos, ¿cierto? No están en comunión con Cristo, con la iglesia de Cristo. No podemos aceptar a Cristo y rechazar a su iglesia. Entonces, por eso, si alguien le dice yo soy cristiano, yo también. Que yo soy pentecostal, yo también. Pentecostés, ¿qué pasó con Pentecostés? Pues Pentecostés es de la iglesia. Entonces no me venga a decir que usted es pentecostal y yo no. Lo que pasa es que usted no comprende lo que es ser pentecostal. Entonces, a veces hay cosas, hay palabras, hay expresiones, nombres propios nuestros que estas iglesias de una parte y de otra han robado, han usurpado y han utilizado mal.
de acuerdo a su conveniencia. Entonces, eso es importante. Por eso toda esta formación que se está dando aquí en la emisora mariana en torno a temas concretos, teológicos, y trata de una manera como sencilla, nos ayuda a todos a comprender mejor y a defender mejor nuestra fe, a conocer mejor lo que somos, ¿verdad? Porque viene uno de estos y dice cualquier cosa, se aprende una frase de la Biblia y lo enredan al otro y se acabó. Entonces, por eso es importante todo esto. Bien, sigamos. La belleza de la liturgia implica también la manera como el que preside la celebración dirige los diferentes momentos. Allí también está presente la belleza de la liturgia. El sacerdote que preside, que sepa presidir, ¿cierto? Que haga los momentos bien. Cuando hay silencio, que sea silencio. Cuando hay que extender los brazos, que los extienda. Cuando hay que imponer las manos, que las imponga. O sea, que se vea el signo que se está haciendo. Toda liturgia está compuesta por ritos que unidos conforman el conjunto de la celebración. Toda celebración está llena de muchos ritos, ¿no? El mismo hecho de caminar ya es un rito, saludar es un rito, ¿no? El sacerdote que preside una celebración litúrgica debe hacerlo con mucha fe, con respeto, con dignidad, con decoro, con amor, como lo exige la misma liturgia. ¿Por qué? Porque la liturgia es el encuentro con Dios, es estar con Él, es estar en comunión con la Trinidad. Por eso mismo no podemos celebrar de cualquier manera. La liturgia no nos deja solos en la búsqueda de un presunto conocimiento individual del misterio de Dios, dice el Papa Francisco, sino que nos lleva de la mano juntos como asamblea para conducirnos al misterio de la palabra y los signos sacramentales que nos revelan. La liturgia siempre es para celebrarse en comunión. La liturgia siempre es comunitaria. No puede ser una cosa mía, mi liturgia, mi misa. No. Vamos a celebrar la misa, vamos a participar de la comunión con la iglesia. Recordemos lo que nos dice el Concilio Vaticano II, ¿no? Recuerdo una vez más, Sacrosanctum Concilium número 7. Realmente en esta obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre consigo a su amadísima esposa, la Iglesia, que invoca a su Señor y por él tributa culto al Padre Eterno. Miren, Cristo asocia a su Iglesia a esa alabanza al Padre. Con razón, pues, se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella los signos sensibles significan y cada uno a su manera realizan la santificación del hombre. Y así el cuerpo místico de Cristo, es decir, la cabeza y sus miembros, la Iglesia, ejerce el culto público íntegro en comunión con Cristo. En consecuencia, toda celebración litúrgica, miren lo que dice el Sacrosanto Concilio, aquí es una afirmación fuerte. Toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo grado, no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia. Vea lo que dice el concilio. Ninguna otra acción de la Iglesia ni siquiera llega a igualar la importancia de la liturgia. Y a veces los cristianos celebramos o celebran de cualquier manera la liturgia. Van a la misa y están más pendientes del celular que de la misa, ¿no? O del perro, o de la señora que llegó con una zapatilla de un color y otra de otro, ¿no? Vamos a desmenuzar un poquito esta afirmación del concilio. Cuando celebramos la liturgia, en primer lugar debemos ser conscientes de nuestra condición de iglesia, es decir, de cuerpo de Cristo, gracias al bautismo. No celebramos por celebrar ni celebramos solos. La liturgia es siempre una celebración comunitaria. Es una celebración de hermanos, por eso somos iglesia. Como iglesia nosotros nos congregamos como un solo cuerpo y así en comunión rendimos culto al Padre Celestial. Y esto lo hacemos no por nuestros propios méritos, sino porque estamos unidos a Cristo por el bautismo. Así ejercemos nuestro sacerdocio común, es decir, podemos rendir culto al Padre en unión con su Hijo predilecto. Por eso es gracia, y esto es gracias al bautismo que nos une a Cristo. Ya creo que lo he repetido ya muchas veces. Debemos tomar conciencia de esto.
Cuando participemos de la Sagrada Liturgia, hagámoslo con fe, con respeto, con dignidad, con alegría. Nos dice el concilio que en la liturgia los signos sensibles significan y cada uno a su manera realiza la santificación del hombre. Los ritos que configuran las celebraciones litúrgicas están llenas de signos. Y un signo, para que sea signo, debe significar algo. O sea, debe tener un significado, debe transmitir algo. Si un signo no significa, no es signo. Así, por ejemplo, si uno encuentra una calavera, ¿no? Una calavera con 2 huesos así en un tarrito y se lo dan a usted para que se lo tome, ¿usted se lo toma? ¿No? ¿Por qué? Porque es un veneno, o sea, peligro que esto lo puede matar. Comprendemos ese signo, ¿cierto? Lo comprendemos. ¿Comprendemos los signos de la liturgia? A veces no. Podemos decir que en la actualidad existe un cierto analfabetismo litúrgico, una ignorancia en la comprensión de los signos sacramentales. Si no comprendemos los signos, no comprendemos la liturgia, no sabemos lo que estamos haciendo. Y por eso la gente dice, estoy aburrido, o ¿para qué vamos a misa? ¿Para qué jartera ir allá? Pero sí es bueno ir a ver un partido o una película que dura 2 o 3 horas. Pero si la misa dura 1 hora, ya qué jartera, muy larga. Y si dura 20 minutos, qué chévere, así sí me gusta, ¿no? Porque es rapidito y salimos de eso. Es importante aprender sobre la liturgia, pero también es importante dejarnos enseñar por la misma liturgia. Es una relación mutua. Nosotros debemos aprender de la liturgia, que es lo que estamos haciendo ahorita de una manera muy general, pero también es importante dejarnos enseñar por la liturgia. Si comprendemos lo que contiene y lo que significan los signos que usamos en la liturgia, entonces comprenderíamos lo importante que es participar en ella. Los sacramentos, decían los teólogos de la escolástica por allá del siglo XIII, XIV, los sacramentos realizan lo que significan. En la liturgia lo que se celebra se realiza. No es una obra de teatro, está pasando en realidad. En la liturgia se obra la santificación del ser humano. ¿Creemos en eso? ¿Sí lo creemos de verdad? Miremos cómo estamos participando en la liturgia. Cuando el sacerdote celebra, no es solo él el que celebra, es la iglesia la que celebra. Comunión. El que preside, por eso se habla presidente, el que preside, ¿no? El que está como al frente, guiando, conduciendo, acompañando a la comunidad. La liturgia no tiene que ver solo con un conocimiento teórico, aunque también es pedagógica porque nos va enseñando y nos va llevando. La liturgia ante todo es alabanza, es acción de gracias a Dios por la Pascua de su Hijo, por su fuerza salvadora en nosotros. La acción de la liturgia tiene que ver precisamente con esa acción del Espíritu Santo en nosotros. La plenitud de nuestra formación es llegar a conformarnos de verdad con Cristo, a unirnos con Él. No se trata de un proceso mental y abstracto, sino de llegar a ser uno con Cristo, como decimos en la Eucaristía, ¿no? Con Él, por Él y en Él, o sea, con Él en todo momento. La liturgia tiene elementos reales, no son abstractos, no son elementos fantasiosos que nos cueste nosotros comprender. ¿Qué hay en la liturgia? Encontramos elementos, ustedes también podrán hacer una lista, por ejemplo, hay pan, hay vino, hay agua, hay aceite, hay fuego, hay ceniza. Esos son elementos, ¿cierto? Todos esos elementos significan algo. Hay gestos, hay movimientos, hay olores, hay colores, hay muchas cosas, muchos elementos que están tomados de nuestra realidad humana, de la naturaleza. Todos son elementos tomados de la misma creación.
Con estos elementos, la liturgia nos permite abrirnos un poco a esa realidad espiritual a la que no tenemos pleno acceso con nuestros sentidos, con nuestros 5 sentidos. Por eso usamos esos elementos físicos, para que ellos nos ayuden a nosotros a comprender un poquito la grandiosidad de Dios. Así, por ejemplo, el Santo Crisma tiene un perfume agradable. Al Santo Crisma se le echa un perfume. Cuando se unge a una persona con el crisma, sale un olor, un perfume que tiene ese aceite. ¿Qué nos recuerda eso? Eso no es simplemente para que huela bonito, ¿no? Para que huela chévere, no, eso no es que eso como echarse en un perfume ya, no. Eso nos recuerda lo que nos dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 16. Pablo nos dice: nosotros somos para Dios el buen olor de Cristo, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Gracias sean dadas a Dios, que nos lleva siempre en su triunfo en Cristo y por nuestro medio difunde en todas partes el olor de su conocimiento. El buen olor de Cristo. Eso nos recuerda el crisma con su perfume. Que nosotros seamos buen olor de Cristo. ¿Qué significa ser buen olor de Cristo? El testimonio. Que seamos cristianos, ¿no? Que se vea que somos realmente de Cristo. Eso es llevar el buen olor de Cristo. Así como cuando usted se echa un perfume bueno, es agradable, ¿no? En cambio, si usted de pronto comió muchos frijoles y después comió un yogur en la tarde, el olor es completamente distinto. Ese mal olor es el olor del pecado, y el buen olor de Cristo es el olor de su gracia en nosotros. ¿Sí? ¿Qué ibas a decir? 2 Corintios 14, 16. 2, 14, 16. Capítulo 2, versículos 14 al 16. Hay muchos elementos en la liturgia que nos enseñan muchas cosas, ¿no? Y nosotros aprendemos muchas cosas desde la familia. Por ejemplo, el papá o la mamá, cuando le enseñan al niño a hacer la cruz, ¿no? Toma la mano del niño, le dice, bueno, en nombre del Padre, del Hijo, ¿no? Le enseña cómo hacerlo, qué debe decir. Después le dice al niño que repita. El niño, al ver que los papás van haciendo eso, pues el niño lo va aprendiendo. Y al principio pues no comprende qué es eso, ¿cierto? No se comprende muchas veces qué es eso. Pero con el tiempo, a medida que va creciendo, debe ir comprendiendo qué significa eso. ¿Por qué se hace esos signos aquí? ¿Qué es lo que está dibujando aquí? ¿Qué es lo que significa eso? Que el Padre y que el Hijo, ¿qué es eso? Todo eso se va comprendiendo. Pero a veces nosotros nos quedamos solamente en las cosas externas y no comprendemos lo que eso nos dice, ¿no? Bien, entonces, cuando nosotros comprendemos la liturgia, entonces la liturgia nos afecta a nosotros positivamente. Ya les he insistido varias veces que la liturgia es vivir, es celebración comunitaria, celebración de hermanos. Por lo tanto, si nosotros sabemos celebrar la liturgia, eso se va a ver en la vida con los demás, en el trabajo, en la calle, en el deporte, en cualquier parte donde estemos. Si sabemos celebrar la liturgia como hermanos, seremos capaces de vivir como hermanos fuera de la celebración litúrgica. O para decirlo de otra manera, si nosotros celebramos bien la liturgia, nuestra vida se vuelve litúrgica. Estamos siempre en comunión con Dios y con nuestros hermanos. Entonces seremos personas de bien, estaremos siempre siendo justos, comprensivos, haciendo siempre el bien a los demás, ¿verdad? Seremos amables, comprensibles, pacientes, prudentes. Estaremos buscando siempre hacer el bien. Si celebramos bien la liturgia misma va haciendo que nosotros empecemos a vivir bien. Que era la frase con la que comenzaba, ¿no? ¿Se acuerdan la frase con la que comenzaba? Eso, celebrar la liturgia bien, con dignidad, para vivir rectamente, ¿no? Quisiera, bueno, el tiempo ya se nos va acabando, pero quisiera, pues, para terminar, colocar un ejemplo de todo esto que hemos dicho, ¿cierto? Un ejemplo como para comprenderlo más. Voy a hablar
Hay muchas cosas que podríamos hablar. Voy a hablar solamente del rito de la paz en la misa. Una manera así también muy rápida sobre el rito de la paz. En el 2014, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, que yo les había comentado antes, hizo una reflexión sobre el rito de la paz, ¿no? Como dando algunas orientaciones, algunas cosas, evitando algunos abusos que se pueden estar dando. Quisiera de ahí tomar algunas cositas y como para aterrizar un poco toda esta charla que hemos hecho hoy. El saludo de la paz no es un saludo, no es una cosa que se haya inventado la iglesia porque sí. Ay, venga, ¿qué metemos aquí? Pues metamos el saludo de la paz. No. Tiene su razón de ser. El rito de la paz tiene su razón de ser. Recordemos lo que nos dice el Evangelio allá San Juan 14, 27. Antes de la pasión del Señor, Jesús está con sus discípulos y les dice: la paz les dejo, mi paz les doy. La paz les dejo, mi paz les doy. Es un saludo que Jesús lo hace antes de su pasión para que ellos siempre sientan su presencia. Después de la resurrección, Jesús vuelve otra vez y se aparece a los discípulos y les dice esta vez: la paz esté con ustedes. ¿Cuál paz? La paz del resucitado. Juan 20, 19, 23. Y un error que cometemos o que comete mucha gente en el momento de la paz es que cuando le dice uno a la gente, desde en el saludo de la paz, ¿qué dice? La paz esté con ustedes. Ese no es el saludo. ¿Por qué? Porque yo les digo, la paz esté con ustedes. ¿Cuál paz? ¿La mía? No. Hay que decir, la paz del Señor esté con usted. La paz del Señor esté con ustedes. No es mi paz la que yo estoy dando, ni la que se firme por ahí en cualquier documento. Es la paz del Señor, ¿cierto? Y es un error que todo mundo comete, muchas veces se comete, pero no es por mala intención, sino porque no se conoce. Es la paz del Señor. Mi paz les dejo, mi paz les doy. La paz del Señor. Por eso les dice uno: dese fraternalmente la paz. ¿La paz de quién? Del resucitado, de Cristo. Entonces, de ahora en adelante, ustedes van a decir: la paz del Señor esté contigo, ¿cierto? No la paz, no, la paz, la paz, la paz. Es como si estuvieran repartiendo dulces. La paz es fruto de la redención que Cristo ha traído al mundo con su muerte y su resurrección. Es el don del resucitado que se sigue ofreciendo, que Cristo sigue ofreciendo hoy a su iglesia, que se reúne en la Eucaristía, en los sacramentos, de modo que pueda testimoniarla en la vida de cada día. Esa paz que recibimos del resucitado es la que debemos vivir todos los días. El gesto de paz se encuentra después de la alegría pascual, después de haber anunciado que Cristo murió y resucitó, ¿cierto? Después de que ha pasado la consagración, ¿verdad? Después de toda esa oración de la plegaria eucarística, se hace el rito de la paz, ¿no? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, decir el resucitado. El signo de la paz se encuentra entre el Padre Nuestro y la fracción del pan, ¿cierto? Durante el cual se implora al Cordero de Dios que nos dé su paz. Y allí también se comete otro error con el canto. No hay canto de paz. No existe canto de paz en la liturgia, ¿no? Ese es un error que muchos cantantes o muchos, ¿cómo se dice esto? Sí, músicos, digamos, de la liturgia hacen. El ministerio de música y eso. No hay canto de paz. ¿Qué es lo que se debe cantar? Cordero. Ese sí es el canto de ese momento, no el de paz. El paz no existe. El canto de paz no existe en la liturgia. Es el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Ese sí es el canto, y hay muchas melodías para cantar eso. Y ese es uno de los cantos de la misa que no se debe cambiar la letra.
Pero entonces porque dice paz, 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 entonces eso es lo que hay que cantar, ¿no? No hay canto de paz. Sí, puede ser una excusa, pero es mala excusa, porque Cristo es siempre antiguo y siempre nuevo, el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces no podemos verlo así como no, es que eso ya está anticuado. No, el problema está en lo que hemos estado hablando, falta comprender la liturgia, lo que se hace en la liturgia. Bien, ya me están haciendo señas. Bueno, entonces ya voy cerrando. La Eucaristía es por su naturaleza sacramento de paz. La Eucaristía es sacramento de paz. Esta dimensión del misterio eucarístico se expresa de manera específica en el gesto de paz. Allí encuentra un culmen importante. Se trata de un signo de gran valor. Y en este momento, en medio de conflictos y dificultades que hay en el mundo, pues qué bueno que podamos vivir bien ese signo de paz y vivirlo también bien en nuestra vida, ¿no? A veces se cometen muchos errores, ¿no? Bueno, ya les comenté, por ejemplo, dos, ¿verdad? Cuando uno da la paz, no es la paz, es la paz del Señor esté contigo. El canto de paz, que no es canto de paz, no debe existir canto de paz, no existe en el rito, sino Cordero de Dios. A veces se convierte en un recreo en la iglesia, ¿no? Entonces es por toda la iglesia dando saludos de paz y no sé qué, y es chistes y hay risas y todo, tampoco es eso, o sea, y otras cosas como por ejemplo cuando se da el rito de paz, entonces va y se le dice por ejemplo unas exequias, ay mira qué pena, cuánto lo lamento. Ese no es el momento para dar el pésame, es para darle la paz del Señor, para que esa persona se fortalezca con la paz de Cristo. Entonces a veces cambiamos el rito de paz, por ejemplo ese saludo de paz, por otras cosas que le quitan todo el significado. Bien, podríamos seguir diciendo muchas cosas, pero creo que con este ejemplo así rápidamente nos podemos inquietar por lo menos por decir, bueno, qué bonito que yo pueda comprender mejor la liturgia para vivirla mejor. Bien, pues entonces muchas gracias. Bien, a los amigos cibernautas o los que están aquí con nosotros en nuestra sala, si tienen alguna inquietud, por favor, la escuchamos. Muchas gracias. Aquí en el escenario dice que sí. Sí. Buenos días. Sí, para los que no escuchan, me están preguntando aquí que pues haría falta tiempo para comprender otros signos de la liturgia. Ciertamente hay muchos signos que nosotros no comprendemos, que somos analfabetas, digamos, en eso. Y qué importante que pudiéramos nosotros aprenderlos. La parte 2 de la charla. Comprensión de signos, sería muy interesante, ¿no? Sí, sí. ¿Tenemos un cibernauta por ahí? Sí, alguien va a formar. Aló. Sí, señor, dígame. Sí, ¿se puede preguntar? Sí, señor, con mucho gusto, lo escuchamos. Buenos días, Serafín Hernández. Sí. Qué bonito esta exposición, porque como ya lo decía el Santo Padre, el rito de la paz es la hora de recreo del encuentro, porque no se ha comprendido bien ese signo. Pero algo que siempre me ha inquietado, por eso a veces cuesta el silencio durante la celebración eucarística, porque en la hora que sepan, porque se dice que tan pronto el sacerdote termina de dar la comunión, se debe guardar el silencio eucarístico, y que vea en ninguna parte se celebra, e inclusive los mismos sacerdotes no hacen énfasis en eso, porque es en el momento de recogimiento, porque estamos siendo sagrarios, indignos como somos, pero Él está dentro de nosotros. Y por el contrario, a veces los coristas, los grupos más, muestran más instrumentos que tienen, y es cuando más se manifiestan. Y para mí siempre me ha cuestionado, porque a veces he hablado con los padres y como que, ay,
soy la piedrita del zapato porque es esa parte. Para mí es importante eso, ya como dice Santo Padre, esa celebración es un momento, valga la redundancia, diría sagrado, porque es el momento en que está Cristo dentro de mí, en su cuerpo y en su sangre. Pero siempre me ha cuestionado por qué ese momento se ha perdido, por eso a veces en la liturgia, ya lo decía el Padre también, muchas cosquillas, mucha inquietud, que mucho demora, que rápido, que no sé qué, y muchos celebran es que lleguen y ya está el Padre en la homilía. Y como se termina la homilía, ya hace el credo. Entonces, como yo no comulgo, me santiguo. ¿Y de dónde viene? Estaba en misa. Sí. De antemano, muchísimas gracias porque estas explicaciones son importantes para nosotros, para comprender y verdaderamente, pues no soy el no plus ultra, pero trato en lo posible de esa parte para que comprendamos cada día más esa verdadera acción litúrgica y la verdadera celebración que tenemos con Cristo. Bendiciones y muchas gracias, Padre. Bueno, muchas gracias a usted, muy amable. Sí, hablando del silencio, por ejemplo, el silencio es fundamental en la liturgia, ¿no? Hay momentos de silencio. Por ejemplo, lo que decía don Serafín, ¿era? Se me vino a la mente también otro error que cometen los músicos, y es que en el momento de la consagración, que debe ser en silencio, empiezan a poner arpegios, ¿no? Bien sea con la organeta o con la guitarra o un susurro así. No, hay que guardar silencio, no hay que poner ninguna melodía así, ahí así sea una melodía sin letra, es silencio para contemplar el misterio que sucede allí, ¿no? Tenemos dos preguntas más, Padre, por aquí. Pregunta un cibernauta que quién es el encargado de hacer las reformas litúrgicas. Uno, y la otra persona pregunta que si debe rezar con las manos abiertas o cerradas. El Padre Nuestro. El Padre Nuestro. Hay unos que levantan las manos, otros. Sí. Mira, las reformas litúrgicas fueron iniciadas precisamente, o la autoridad máxima es el concilio, un concilio. Por ejemplo, el Concilio Vaticano II es el que promovió toda esta reforma que tenemos actualmente, la liturgia que está actualmente en vigencia. Después del concilio, pues le corresponde al Vaticano, digamos, como lo colocamos así, como al magisterio de la Iglesia, al Papa, en unión con el grupo que yo les decía, ¿no? La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Ellos son los que en últimas emiten algunos documentos para cuidar, digamos, de la liturgia. Pero el primer responsable de eso, digamos, pues es el Papa, que confía a expertos, digamos, como es la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, en torno a posibles reformas que se vayan haciendo. Las conferencias episcopales, por ejemplo, pueden ver ciertas cosas que la Iglesia les puede permitir, pero siempre en comunión con la Iglesia Universal. Entonces, si de Roma, si la congregación dice, no, ese signo no está bien, eso no se debe hacer, pues no se debe hacer. Entonces, eso es, digamos, está muy claro. Y en torno a la oración, digamos, si abrimos los brazos o no, las manos o no en el Padre Nuestro, sí y no, es decir, hace un momento estábamos hablando de que el sacerdote celebra en comunidad, ¿verdad? El sacerdote preside la celebración, es el presidente de la celebración, por lo tanto él es el primer responsable de que se celebre bien. Ahora, él como presidente es el que tiene que extender los brazos, ¿no? El que tiene que abrir los brazos, por ejemplo, las manos, el que hace diferentes signos para los diferentes momentos de la liturgia. En el Padre Nuestro, por ejemplo, también la oración colecta, la oración de las Eucaristías, la oración colecta, por ejemplo, el sacerdote abre los brazos con las manos, las extiende hacia el cielo, las abre bastante. ¿Por qué? Porque es que está como recogiendo la oración de toda la asamblea, de toda la iglesia, y la está presentando a Dios. Ese es el signo que se está haciendo con eso, ¿cierto? Por eso Él es el único que debe extender los brazos así. Si los demás queremos extender los brazos, debemos hacerlo de una manera minúscula, pequeña, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no estoy presidiendo, el que está presidiendo es Él, y Él es el que está recibiendo la oración de todos, y Él recibe todo eso y se lo presenta al Padre, se lo presenta a Cristo, ¿sí? No sé si con eso respondo un poco. ¿Tenemos otro cibernauta que nos quiere preguntar algo? Sí. Bueno, por aquí tenemos otra inquietud, Padre, nos preguntan
que cómo es la forma correcta de recibir la comunión, en la boca o en las manos. Las dos formas están correctas. Esa es una discusión que se ha hecho, pero desde el siglo segundo, incluso sí, del siglo tercero, siglo segundo, ya se recibía la comunión en la mano. De hecho, los padres de la iglesia comentan que cuando se reciba la comunión en la mano hay que hacerlo de esta manera, colocando la mano izquierda sobre la derecha, dice, en forma para hacer un trono, dice eso es lo que ellos dicen, ¿no? Para hacer un trono para que esté allí el Rey de Reyes. Esta es la manera de recibir la comunión, no es así, ¿no? O quitársela al sacerdote, no, es ponerla así, como un trono, dicen ellos, hacer un trono para que el Rey de Reyes se siente ahí en ese trono, y después con todo respeto la como, ¿cierto? Entonces es algo que está desde los primeros siglos de la iglesia, los primeros cristianos, la época, acuérdense ustedes esa época tan importante de la iglesia, de todos los mártires y esto, ellos comulgaban de esa manera, ¿no? Y fueron grandes santos. Entonces la manera no está, o sea, la manera de recibir la comunión está ante todo en el corazón, ¿sí? ¿Cómo lo recibo yo? Con fe, con todo respeto, ¿sí? Con todo respeto, con toda dignidad, porque no estoy recibiendo una oblea ni cualquier dulce, ¿verdad? Sino de una manera muy digna. Y si lo recibo en la boca, pues también está súper bien, no hay problema, ¿no? Lo importante también es la fe con la que yo recibo, el respeto con el que recibo la comunión, y también la vida que voy a llevar en adelante. Si yo comulgo a Cristo, debo vivir como cristiano, ¿no? ¿De qué sirve recibir la comunión y ser infiel, estar peleando y estar amargándole la vida a los demás, ¿no? Me puedo arrodillar allá a recibir la comunión en la boca, pero soy el peor en la casa, o en la calle, o en el trabajo, entonces estoy haciendo las cosas mal. ¿Algo otra inquietud aquí en nuestros asistentes? ¿De los amigos cibernautas? Bueno, creo que quedaron bastante explícitas las explicaciones. Quiero tomarme el atrevimiento y comprometer al Padre para una próxima oportunidad para que nos explicara estos sacramentos, estos signos. Bueno, con ¿Sería todo posible? gusto, claro que sí, sería muy interesante ampliar esto, que esto pues es, esta charla de hoy pues de alguna manera es como muy general, ¿no? Como muy amplia, aunque pues tocamos un punto especial del rito de paz. Bueno, pero sí hay muchas cosas que... Por aquí me llega que la última profundizar. pregunta, Padre, Ujú. que si cuando están en la consagración es bueno estarse de pie o estar arrodillado. Cuando va a recibir la comunión. Cuando se va a recibir la comunión, si se recibe de pie o arrodillado, Sí, señor. cualquiera de las dos formas está bien. Igual cuando la consagración. No, en la consagración sí sería bueno estar de rodillas, De rodillas, a no sí. ser que tenga artritis o algún problema que no pueda, ¿no? Sí. ¿Por qué se puede recibir de pie? Porque estar de pie es la actitud del resucitado, ¿sí? La palabra que se usa para hablar de Jesús cuando resucitó es se levantó, en griego, se levantó de entre los muertos, se levantó, está de pie. Cuando nosotros, bueno, ahí son otros signos, hay muchos momentos en la misa en los que estamos de pie. En la comunión podemos estarnos de pie, porque somos nosotros que vamos a recibir al resucitado y somos resucitados con él, ¿sí? Y qué bueno que lo hagamos caminando, no esperar a que ese comulgue y yo me levanto y voy y comulgo, sino que todos hagamos fila para comulgar, porque es la iglesia que peregrina al encuentro con Cristo resucitado. Y si se quiere arrodillar, pues también se puede arrodillar, ¿no? Como un signo de adoración a Dios, de adoración al Señor, ¿no? Padre Manuel, a usted de verdad mil y mil gracias. Con todo gusto. Por favor, un aplauso para el Padre Manuel. Gracias.